Dios bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, para los que no me conocen. En este día pues tenemos un estudio bastante especial, muy bonito, como lo que son siempre todos los domingos. Pero esta vez traemos un estudio que, como el título nada más lo dice, que es Vive la nueva experiencia en Cristo. Que sabemos muy bien que todos nosotros cuando venimos al Señor nos convertimos por primera vez. Aún los que se reconcilian, pues viene ese gozo del Señor a ellos y viven una nueva experiencia, la cual los ayuda a seguir echando hacia adelante, a llevar una vida más espiritual, más profunda con el Señor y metiéndonos aún más en su palabra, viviéndolo cada día más y viviendo por ella también para gloria y honra del Señor, y a la misma vez compartirlo con aquellos que lo necesitan. Como le había dicho, el estudio número 7 se titula Vive la nueva experiencia de Cristo, y está la base bíblica en 1 de Pedro 4, del 1 al 19. Los tres objetivos de la clase son: número 1, reconocer la diferencia entre la vida pasada y la actual. Número 2, fomentar los sentimientos de la vida cristiana para ser agradables. Número 3, estar preparado porque el juicio comienza en la casa de Dios. Pensamiento central: en Cristo se terminó el poder del pecado sobre nosotros y ahora podemos disfrutar del fruto y dones de su gracia para ministrarlos a todos. El texto áureo dice: cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4:10, que ahorita vamos a leer también. Y si miramos, pues estudiamos estos versículos que vamos a leer en este día, nos vamos a dar de cuenta que habla de la vida nueva en Cristo, de una experiencia vivida nueva en Cristo, y también habla de profecía, de las cosas que vienen futuras, especialmente en estos tiempos, que cuando estudiamos bien nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo ahorita y nuestras vidas diarias, pues nos damos cuenta que lo que dice la palabra de Dios está más cerca hoy que nunca. Y dice 1 de Pedro 4:1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Son cosas terribles lo que está hablando aquí, son cosas que en estos tiempos se están viviendo lamentablemente mucho, y han puesto pues las cosas de Dios a un lado para vivir todas estas cosas pues que abominan a Dios. Y dice así, ¿verdad? Continúa leyendo, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros fervientemente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Dice también: lo que haga con la mano derecha, que no lo destruya la izquierda, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos cosas buenas, bonitas para Dios y murmuramos y decimos cosas que no tenemos que decir, y lo que hacemos para Dios pues ya pues pierde validez porque decimos cosas que no teníamos que decir. Así que hay que tener cuidado, porque la Biblia nos dice que pensar antes que hablar, por algo lo dice. Continuamos leyendo, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de
la multiforme gracia de Dios, como acabamos de leer hace unos cuantos minutos. Y dice también, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, que da que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar leyendo. El estudio de todo está claro aquí y no podemos ni quitar ni añadir, porque entonces se dañaría, ¿verdad?, lo que estamos tratando de enseñar. Pero más claro que esto no se puede estar. Nos están diciendo cosas pues que en verdad, lamentablemente en estos días son pocas las iglesias que hablan y enseñan esta cantidad y esta cosa tan bonita, ¿verdad?, de la palabra que nos instruye para nosotros seguir creciendo en la gracia del Señor y a la misma vez con el amor de Dios dentro, para poder ayudar a los demás y vivir una vida bonita y agradable delante del Señor. Continuamos leyendo. Dice: 3 asuntos de considerable valor para la vida cristiana se tratan en este capítulo. El primero tiene que ver con la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Las obras de nuestra carne quedaron eliminadas para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El segundo tema que ocupa la anticipación del escritor es la manifestación de los frutos y dones espirituales en la vida del creyente. Es una pregunta que se tiene que hacer todos. Si los dones espirituales no fluyen en la vida de un creyente, analícese, porque algo está mal en la vida de uno. Uno tiene que analizarse bien y pedir ayuda a Dios para que a corregirnos y cambiar nuestra manera de vivir, para que podamos vivir una vida con fruto que sea agradable al Señor. Y continuamos leyendo. Dice: el amor y la hospitalidad son pruebas visibles y tangibles de la obra interna del Espíritu de Dios. El tercero, el apóstol, se refiere a la urgente necesidad de que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre vosotros. Esto no solo los ayuda a resistir el fuego de la prueba, sino el que da testimonio de nuestra relación personal con el Señor. Continuamos leyendo. Dice que la declaración: el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, se refiere a que Jesús, pues, él con su muerte le puso fin al imperio del pecado y a la muerte también, sí, porque por eso citó. En otras palabras, el argumento de Pedro es que Jesús tuvo que sufrir hasta el indeseable para poder destruir el poder del pecado que nos tenía atados, y ahora es deber nuestro, y como que dice, armaos el mismo pensamiento, sometiéndonos todo nuestro ser a la voluntad de Dios, lo cual podrá incluir cierto sacrificio. Pedro sugiere aquí que uno puede salvarse a base de sufrimiento. Uno puede salvarse a base de sufrimiento, porque eso sería igual que hablar de una salvación por obras. El sufrimiento que él podría sobrevenir al cristiano es la persecución que el diablo puede provocar usando a los que viven aún en el pecado, romper con las viejas costumbres y apartarse de los caminos torcidos de antes. Pedro enumera algunos de los vicios del mundo: lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Es decirle no al mundo y sí al Señor. Continuamos leyendo. Dice: el apóstol nos anticipa estas reacciones a eso que parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿No se ha enfrentado usted a reproches de sus excompañeros de vicio?
Ahora, en lugar de ceder a las insinuaciones pecaminosas y diagales, que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sabemos que todo es pasajero, que lo único permanente es la palabra de Dios, con sus promesas y enseñanza. La convicción de que el fin de esta cosa se acerca nos hará desistir del mundo y vivir solo para Cristo. Y el apóstol nos da un mandamiento doble en ese versículo: sé pues sobrio, es decir, estén en el juicio cabal, como la expresión usada en Marcos 5:15 acerca del gadareno liberado. Liberación, en oración, ¿verdad? En oración. Pedro nos exhorta aquí no solo a velar físicamente, sino a mantenernos alerta contra el desánimo y la tentación, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca y que la venida del Señor está a la puerta. Nuestro deber es estar en nuestro juicio cabal y mantenernos alerta en oración. Continuamos leyendo, dice: Jesús se refirió a la manera de conocer e identificar cada creyente, diciendo que por su fruto los conoceréis. Mateo 7:16. Los que no conocen ni obedecen al Señor se empeñan en adquirir riqueza, fama e influencia y habilidades y aún educación solo para tener una vida importante en este mundo. En cambio, los cristianos o los hijos de Dios verdaderos pueden anhelar y adquirir todas las cosas, pero su verdadera aspiración es dar fruto espiritual para poder agradar a Dios y a sus hermanos. Y a los que verdaderamente aman a Dios también, porque una persona que está buscando lo mismo que estaban buscando eso en el mundo, para agradar a la gente del mundo, pues no va a conocer estas cosas y mucho menos las va a reconocer. Que tiene que tener un cierto nivel de conocimiento en la palabra y nivel espiritual para poder entender eso que el Señor nos hace enseñando o nos quiere decir en este estudio. Aquí el apóstol menciona una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Es el principal de ellos, es el amor. Recomienda que todo tener entre vosotros ferviente amor, un amor que esté todo el tiempo ahí, que se haga más fuerte, que fervoroso, que siga constantemente pues declarando quién es Dios para él y demostrarlo con amor todo lo que hace a favor de la palabra de Dios, para ayudar a los demás, que aquellos que lo necesitan también. Y dice: la palabra ferviente viene del término que significa fuerte o intenso. Solo un amor con estas cualidades puede soportar los embates de la sociedad donde nadie paga bien. Además, Pedro dice que el que amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, que una actitud así hará que una persona reconozca su pecado y se aparte de su maldad y Dios la haga prosperar. Proverbios 28:13. Si un creyente, dice, continuamos leyendo, si un creyente se somete a la voluntad del Señor y vive en él, indudablemente producirá fruto. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Muy cierto eso. Juan 15:5. Dada esta primera condición, lógicamente es de esperarse que de otro aspecto la vida cristiana, la manifestación de los dones, existen por lo menos 4 listas de dones espirituales. Romanos 12:6-8, 1 Corintios 12:8-10, 28:31 y Efesios 4:11. Pedro nos da aquí una lista de dones. Lo que hace es exhortar a los creyentes
que han recibido algún don, ministrarlo bien. El Espíritu Santo es el que reparte los dones y dirige a los creyentes a usarlos como es debido. 1 Corintios 12, 4 y 7. Por eso es que hay que tener una vida bien íntima con el Señor en oración y a través de su palabra para poder dejarnos llevar por el Espíritu Santo y poder usar los dones que Dios nos da de la manera adecuada. Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben pedir al Señor que le otorgue dones para poder servirle mejor. Nadie recibe dones para usarlos de manera egoísta. Estos no son dados para que los ministremos a los que otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Continuamos leyendo, dice Pedro se dirige a ellos advirtiéndoles que no se sorprendieran del fuego de la prueba, pero los alienta interpretando los sufrimientos como parte esencial de la escuela de práctica de la vida cristiana. Gozad por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La amonestación de Pedro es buena para nosotros también, aunque todavía no hemos empezado a sufrir casi nada. Los dos puntos de apoyo que se dan al creyente en el versículo 13 y 14 son, número 1, el contraste entre los padecimientos y la revelación de la gloria de Cristo. La perspectiva del cristiano alcanza a ver que no ven los que no creen en Cristo. Nosotros podemos sufrir ahora, pero sabemos que si somos fieles, no solo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, sino que también veremos la cara de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se revele en su gloria. El punto número 2, la presencia permanente del Consolador. En el versículo 14, Pedro explica cuál es la fuerza motivadora y vivificante del creyente que sufre. Si soy vituperado por nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Continuamos leyendo, dice, lo que vemos en esta última parte del capítulo 4 es más que el mero ataque feroz del enemigo. Es un proceso de prueba y disciplina. Lo que Pedro deduce de todo esto es que si el juicio primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Esta cita es que el apóstol hace en Proverbios 11:31. Que da por hecho que si han de sufrir los que gimen, claman a Dios por las injusticias y la maldad que han inundado al mundo de hoy, cuánto más sufrirán los que han dado la espalda al Señor. Es probable que por el momento todo parezca de su favor y se sientan asegurados de lo que tienen, pero cuando les llegue la ola, el sufrimiento, entonces no tendrán a quién recurrir, porque con eso concluye nuestro escritor, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es tremendo esto, ¿verdad? Que tal vez más o menos da esperanza de que aunque suframos en Cristo, ¿verdad? Y nos lleven a nosotros, pues tengamos problemas y dificultades y todo, y el mundo pues nos haga sufrir, más peor va a ser para ellos si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque ellos han hecho mal, sabiendo ellos que tienen que arrepentirse y buscar de Dios. ¿Me entiendes? Que las cosas no se van a quedar así. Y Dios quiera, ¿verdad? Por eso es que hay que orar por las personas para que se salven y cambien sus caminos, porque cuando les venga el que haya el juicio, no le va a ir nada de fácil.
Continuamos leyendo, ¿verdad? El resumen general dice, todo el capítulo 4 está dedicado a la amonestación al pueblo de Dios para que se ponga a las presiones del mundo, se oponga a las presiones del mundo. Pedro empieza por señalar que la vida antigua, viciada y pecaminosa, y terminó cuando rendimos nuestro ser a Cristo, quien se sometió al padecimiento para darnos salvación. Y de ahí la importancia de la amonestación a ser sobrios y velar en oración. Existe la necesidad de estar siempre produciendo el fruto del Espíritu. Aquí sobresalen el amor y la hospitalidad. Otro aspecto de la vida cristiana es la manifestación de los dones espirituales. No olvidemos que si no hay fruto no se puede haber dones. El pasaje final amonesta a la iglesia a estar firme frente a las pruebas. El juicio debe comenzar en la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Ustedes dicen la pregunta, ¿verdad?, que culmina la clase, pero nos deja a nosotros mucho que aprender a la misma vez, porque nos enseña a que nosotros tenemos esperanza de que tenemos quien nos consuele, y aún así, si perdemos nuestras vidas a causa de la opresión de los que nos están haciendo daño, pues sabemos que para dónde vamos a ir. Vamos a estar en un paraíso lleno de gozo y felicidad. Mas, sin embargo, los que se queden atrás y los que queden en las vidas pecaminosas donde están, pues le va a venir un juicio que, aunque se arrepientan, no van a tener para dónde ir. Si no se arrepienten. Perdón. Y si no cambian sus vidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a ir constante sufrimiento. Y si pierden sus vidas y no se arrepienten, pues ya saben ustedes para dónde se van a ir. Vamos a hacer las 5 preguntas de hoy para así concluirla con la clase de hoy. Y dice la pregunta número 1. Sabiendo que si el fin de todas las cosas se acerca, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? El punto A, ser sobrio y mantenerse alerta en oración, es el punto B. La segunda pregunta dice, ¿cuál debe ser la verdadera aspiración del creyente verdadero? La respuesta dice, es dar fruto espiritual para poder agradar a Dios y a sus hermanos. La pregunta número 3 dice, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados? La respuesta dice, se refiere a la actitud misericordiosa del creyente con el propósito de atraer a los otros a los pies del Señor para que confiesen en su pecado y Dios les pueda bendecir. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales que Dios le da al creyente? La respuesta dice, estos son dados para que los ministremos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La última pregunta, número 5, dice, ¿cómo el apóstol apoya a los que están pasando por el fuego de la prueba? La respuesta dice, o tiene 2 puntos, que dice número 1, por medio de la promesa de participar de su gloria. Y el segundo punto dice, por la presencia de poder del vivificante del Espíritu Santo. Estas son cosas muy bonitas y cosas que nos enseñan mucho, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que en su misericordia nos ha salvado, nos dio su Espíritu Santo para poder mantener nosotros firmes y poder buscar de Dios, porque esa parte de Dios porque le da la gana. Porque mientras tanto, si estamos arrastrándonos, así sea con un dedo que nos arrimemos del Señor, el Señor nos va a extender la mano y nos va a ayudar a levantarnos para que sigamos buscando de Él constantemente sin echar para atrás. Había un dicho que se dice por ahí todavía, que para atrás ni para coger impulso, y así que tenemos que hacer nosotros, viviendo una nueva experiencia en Cristo cada día, dándole gracias a Él por su misericordia y sus bendiciones, y seguir buscándola en el Espíritu en verdad a través de su palabra, para poder vivir una vida agradable a Él y poder servirle en Espíritu y en verdad. Hasta aquí este video. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, le encarezco que comparta este video, le dé like y se suscriba, y nos veremos muy pronto con historias bíblicas misteriosas que nada
Les pido perdón porque no he podido grabar los otros 2 videos. Si los tienen grabado, pero accidentalmente parece que los borré, pero los voy a grabar de nuevo para así subirlos mañana si Dios lo permite. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos veremos pronto en historias bíblicas misteriosas. Shalom a los que no me han visto, Dios me los cuide.